Bueno, yo creo que vamos a dar inicio, también porque agradecemos que Iván se está uniendo desde otra zona horaria y por eso también damos inicio a este espacio. Bueno, el inicio ya fue, de hecho, fue esta mañana, para los que nos acompañaron. Fue demasiado valioso poder abrir en un espacio de, digamos, abrir camino, de sembrar una palabra dulce, una palabra que queremos que nos acompañe en un proceso que lo vemos como tal, como algo que inicia, que es un ciclo. El año entrante, el Banco de la República, digamos desde el área de artes, está planteando un proyecto que creería yo es de los más importantes que se ha emprendido en mucho tiempo, que busca hacer un cuestionamiento a las narrativas, a los guiones tradicionales que hay en los museos y creemos por medio, digamos, creímos desde el inicio con el equipo curatorial, en donde además pues es un equipo interno conformado por los investigadores Sigrid Castañeda, Julien Petit, mi persona, e involucramos a un equipo también de las comunidades y los pueblos indígenas a través del acompañamiento de Edinson Quiñones. Es un curador que ha sido muy cercano y digo que esto es un ciclo porque hemos trabajado con él desde un bellísimo proyecto del Banco de la República denominado Imagen Regional, en donde él también ha sido, digamos, un puente y un garante de que las narrativas en el arte contemporáneo permitan comunicar y crear puentes entre lo histórico, el presente y el futuro de lo que queremos narrar en nuestras instituciones. La palabra institucional es algo fuerte, es algo colonial, es una imposición, casi que la palabra museo es una palabra que a veces puede terminar por aislar, y desde esta exposición lo que buscamos es que se cuestionen y se decolonialicen las prácticas internas en los museos. Para nosotros ha sido, por ejemplo, maravilloso recibir aquí, dentro del marco de este seminario, la noción, por ejemplo, de un conferencista que viene en su familia y no acepta, sino es con su familia y sus hijos, traer desde Perú a Benuca Banán con su hija. Esas son nuevas formas también de sentir y de pensar el campo profesional y digamos que queremos evocar eso dentro de la exposición también por medio de la sensibilidad de Edinson Quiñones, que nos va a acompañar como curador, ya no de un ámbito educativo, sino curador de un ámbito vivo. Queremos que la exposición sea un espacio para crear tejido social, para crear un tejido que visualice las necesidades de las comunidades indígenas en el presente. Y nos pareció que la mejor manera de iniciar todo este proceso, en donde por supuesto tampoco podemos negar nuestra posición de museo patrimonial, porque custodiamos un patrimonio, pues sea la noción también del cuidado, de cuidar ese patrimonio y de poder narrarlo de diferentes maneras. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con este seminario, que inicia con un círculo de palabra, con un espacio ritual, con un espacio de apertura, un círculo de palabra en donde pudimos tener un bello compartir con mayores de comunidades a los cuales agradecemos infinitamente nos hayan acompañado, por su confianza, por la confianza de todos en que este va a ser un proyecto que va a llegar a diferentes lugares críticos, pero también constructivos. Creemos en esa idea preciosa del caminar juntos, del crear una comunidad. Los que estamos en los museos, en muchos casos, somos, como nos denominan, mestizos, pero queremos ser parte de la posibilidad de construir comunidad y diálogo. A través de esta curaduría y acompañamiento de Edinson Quiñones, queremos que las comunidades estén presentes en las narraciones, en las mediaciones que se hagan adentro del museo durante el proceso expositivo. Y como les mencionaba, este seminario en donde hemos convocado a diferentes personajes de la academia, pero sobre todo a autoridades, a pensadores de diferentes comunidades a que nos cuenten cómo han sido sus prácticas, busca también cuestionar esas categorías, sobre todo la categoría arte. Tenemos personas que nos van a acompañar en este pensar y repensar como un punto de partida. Creemos que aquí estamos sembrando una semilla con este seminario que nos va a permitir además acompañar el proceso de crear esta exposición.
de evocar la idea de curar una exposición no como algo que simplemente plantea objetos en las paredes, sino como un proceso en donde vamos a involucrar esa idea de sanación y de curación y de comunidad para que definitivamente esa noción de otredad se construya, porque definitivamente tenemos que entendernos en nuestra diversidad, pero donde podamos, digamos, caminar juntos en ese importante proceso de construir, digamos, unas nuevas narrativas en el arte. Nuestro seminario precisamente cuestiona esa palabra de arte. Y bueno, yo quisiera pues también agradecer a todos los que están, agradecer a los mayores porque me encomendaron una responsabilidad ya a este museo con una ofrenda que hicieron tanto a este museo como al Museo del Oro. Sepan que la recibimos con toda digamos, la voluntad y las ganas de que esto sea algo que comienza y sea una noción a largo plazo. Como les digo, queremos que estén involucradas diferentes maneras de sentir, pensar, caminar el territorio. Agradecemos también la presencia de personas de los diferentes lugares de Colombia. Estamos en un museo que está en Bogotá, pero desde todo punto de vista queremos que esta exposición poco a poco vaya llegando y este proyecto vaya llegando cada vez más a las regiones. También ha permitido que el acervo y la colección del Banco de la República incremente su acervo en términos de representación del arte indígena actual, que era algo que realmente estaba aislado y ha sido posible gracias a este proyecto de investigación muy serio. Y pues nada, yo creo que lo importante también ahora es contarles quiénes van a estar con nosotros. Pues hoy nos acompañan en la mesa, digamos que fue muy concienzudo pensar en estas mesas para plantear cuestionamientos, por ejemplo, en torno a la memoria indígena y al patrimonio nacional, toda esta idea de los monumentos y la manera también de reconstruir y de crear una noción de nación y de identidad en la cual nos sentamos todos identificados. En esta mesa de memoria indígena y patrimonio nacional estarán Iván Argote, Sebastián Vargas, Mario Omar Fernández, Didier Chirimuscay e Indy Piaiba Fernández Maezaguayi, que están aquí con nosotros y con su nena preciosa. El día de mañana vamos a estar en una mesa sobre museos e historiografía del arte, con historiadores importantísimos que han precisamente cuestionado esa noción de a partir de qué momento se habla de un arte indígena, cómo cuestionamos esa categoría, existe de pronto un postindigenismo y también en qué momento hay esas categorías que establecen que un arte es arte, otro es arte popular, la artesanía. Todos estos son conceptos que queremos cuestionar con este proyecto. Entonces estarán con nosotros Mónica Erazo, Alesia Frazani, Edinson Quiñones, Abel Santos con su proyecto maravilloso del Museo Etnográfico que tiene en su comunidad, Maritza Ruiz del Museo Etnográfico de Leticia del Banco de la República, y tendremos varios estudios de caso del Museo del Oro que hay veces no se visualiza lo suficiente y la gente cree que es un museo arqueológico en el sentido clásico y para nada lo es. Todos los proyectos que van vinculados al museo y toda su área, digamos, de servicios está constantemente pensando de qué manera mantener ese patrimonio como un patrimonio vivo que pueda ser acompañado por las comunidades indígenas. También en la tarde tendremos la mesa de nuevas estrategias de representación con Pablo Mora, Bárbara Santos, Itzel Vargas, que tuvo un proyecto muy poderoso. No sé si Itzel ya está aquí con nosotros, pero Itzel hizo un proyecto que se llama Huecos del Agua, que la verdad cuando estuve en México por una invitación que tuve y oí la manera en que ella había manejado de una manera tan profundamente conectada y ética con las realidades contemporáneas de los pueblos indígenas, y no con esta idea romantizada y estereotipada, sino realmente con la necesidad de mostrar sus necesidades vigentes, sociales, políticas, y que sean útiles también y que representen una agenda para ellos social. Esa noción de agenciamiento de las comunidades es muy importante para nosotros. Itzel nos contará sobre ese proyecto y también pues felices de estar con Benuca Ebanani y Juliet Morales, dos artistas visuales que entran y salen de sus comunidades para generar perspectivas críticas también de lo que sucede con el tema femenino, con las mujeres dentro de las mismas comunidades, y plantean temas tanto pedagógicos como críticos en relación con la necesidad de que las mujeres tengan un lugar muy presente y bueno, las dejaré a ellas más adelante contar esto, pero agradecemos a todos de nuevo y no, sin más, yo creo que darle la palabra a Iván y agradecer que estés con nosotros, Iván.
Ivana Gott es una artista que nos acompaña desde París, Francia. Estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, con especialización en fotografía y nuevos medios. Realizó un MFA en el École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París. Su trabajo explora la relación entre historia, la política y la construcción de nuestra propia subjetividad. Sus filmes, esculturas, collages e instalaciones en espacios públicos proponen preguntas sobre cómo nos relacionamos con los otros, con el Estado, con el patrimonio y con las tradiciones. El seminario sí va a tratar de plantear constantemente, digamos, planteamientos artísticos que consideramos son, digamos, procesos bonitos de investigación y muy comprometidos. Ese es uno de estos. Iván, mil gracias. No, gracias a ti. Y gracias de nuevo. Entonces, yo pues organizé una presentación para compartir una serie de obras, proyectos, investigaciones. En un momento había hecho una selección un poco más reducida, como muy específicamente alrededor de una gran parte de mi trabajo que habla sobre la relación que tenemos con los monumentos, también como con la ciudad, con el urbanismo y con las instituciones, como cómo nos relacionamos físicamente también en el espacio público con las instituciones, pero decidí hacer algo un poquito más amplio, también como eh, para entender tal vez, o dar a entender tal vez mejor una perspectiva que es no solo concentrada en este tema, porque si bien el tema me parece importante y creo que es como central en este encuentro, yo desde hace muchos años trabajo alrededor del espacio público, en el espacio público, sobre el espacio público, no solo como sobre el tema de monumentos, sino también como sobre cómo nos relacionamos con la persona de al lado, con el otro, cómo nos relacionamos con la arquitectura, entonces sí voy a hacer como un enfoque en este tema de patrimonio, pero voy a empezar un poquito, va a ser un poco más variado y voy a ir como un poco navegando sobre la presentación. Por cierto, hablando de la palabra patrimonio, ya en sí la palabra patrimonio tiene un problema como en sí, incluso en todas las lenguas, y es que el patrimonio como etimológicamente quiere decir lo que se hereda del padre. Patrimonio es lo que se hereda del padre. Curiosamente, matrimonio es la misma raíz y quiere decir otra cosa muy distinta. Pero creo que tiene también, eso nos muestra también como ese origen también patriarcal que está ahí por ahí, mezclado con todo, ¿no? Que no es anodino tampoco que, por ejemplo, muchas de las figuras que están en las calles, en nuestros monumentos, en su gran mayoría, por lo menos en París, 90% sean hombres. Entonces, la noción misma de patrimonio es una cosa bien curiosa, pues, etimológicamente. Pero bueno, empecemos. Voy a compartir aquí mi pantalla, espero funcione. Ahí funciona sí, ven la presentación. Sí, perfecto. Vale, vamos a intentar, no sé si funciona, voy a mostrar un par de videos. Yo llegué a París y les voy a explicar un poco, pues entonces yo soy artista, llevo unos 16 años viviendo aquí en París, nací en Bogotá y crecí en Bogotá en distintos barrios. Como dijo María, estudié diseño y cine en la Universidad Nacional y me vine a estudiar aquí artes de mi lado. Y aquí empecé a desarrollar como mi trabajo artístico en la calle y sobre todo utilizando mucho como mi condición un poco de ajeno, de extranjero. Vamos a ver si esto se escucha. Espero que sí. ¿Se escucha o no? El video. No. ¿No se escucha? No, él nos ve, él sabe que está. Sí, sí. No, estos son unos videos. Yo empecé trabajando aquí en París en una serie de videos que tomaba en la calle. En este video, el sonido es muy importante porque yo me subo con una pequeña cámara y empiezo a dirigir a la gente como si ellos fueran actores de un film. Entonces les digo acción y les digo sigan así, sigan como si yo estuviera dirigiéndolos. Es un poco raro que no esté el sonido, pero bueno. Quería mostrar como esta serie de videos que era mi primer como trabajo como artístico aquí en París. Entonces está este video que se llama Making Of, en el que yo me agarro como de un metro y hago como si estuviera haciendo una ficción
y entre dos estaciones de metro hago como acción y al final digo corten y como si estuviera diciendo un poco heredado de ese momento cuando llegué que estaba yo trabajando en el cine. Bueno, qué lástima, esto se puede entender, pero el sonido es muy chévere. Son videos cortitos que me parece chévere a veces usar para calentar motores, pero sin sonido suenan distintos. Va a ser el sonido yo. Y era como utilizar la calle, bueno, en fin, estas series de videos son como muchos videos que utilizan la calle como una herramienta narrativa o en la que yo utilizo de otras formas, por ejemplo, el transporte público para generar un pequeño film de acción o, o el metro para, sí, como generar como otro tipo de ficciones. Son interesantes con respecto a otros proyectos que van en el futuro. Estos son como gestos más plásticos y más pequeños. El chistoso es que el sonido hace mucho ruido ahí, pero no lo pueden escuchar. Y por ahí se escuchan las carcajas de alguien. Voy a saltarme un poquito esta parte, ¿no? Porque este video tal vez lo pueda explicar. En este momento a mí me interesó mucho trabajar sobre como esta distancia que uno establece con el otro en el espacio público, con el otro que es desconocido, como una especie de barrera que uno siente muy fuerte tal vez cuando llega aquí o cuando llega a un nuevo lugar donde no comprende los códigos, ¿no? Entonces muchos de estos videos juegan como con tratar de acercarme al otro y al mismo tiempo confrontarlo, siendo yo como ajeno a todo el contexto. Entonces este video es un video bastante chistoso, diría yo, en el que yo me subo a un bus con una camarita y empiezo a presentar a la gente como si fuera gente de mi familia. Voy a tratar de traducirlo al mismo tiempo. Entonces aquí me subo y digo, bueno, vamos aquí en un bus. Aquí está mi tío Ricardo que está conduciendo. No lo podemos distraer porque está conduciendo. Aquí está mi tío. Este señor me insulta, me dice no me filme, mal parido, piérdase. Y le digo, a mi tío no le gusta que lo filmen, él es así. Esta es mi tía Martina y mi tío Ricardo, que están aquí. Mi tío Marcel, a mi primo Marcel y mi primo, no me acuerdo, Alberto. Y finalmente mi hermana Julia. Entonces, nada, eran como pequeñas estrategias a veces utilizando o tratando de utilizar el afecto para confrontar esas situaciones. Al mismo tiempo que yo estaba haciendo eso, estaba estudiando en Bellas Artes y tenía una duda muy grande. Yo estudiando en la Universidad Nacional, pues me tocó como leer Gombrich y me tocó aprender como la historia del arte en fotocopias de libros. Entonces, por ejemplo, hice este video que es muy corto, dura 12 segundos, que se llama Retoque, que fue filmado en el Museo de Arte Moderno aquí en el Centro Pompidou. Este video lo mostré yo cuando era aún estudiante en la exposición que hacen como en la Escuela de Bellas Artes para cuando invitan a gente de afuera. Y generó bastante polémica porque, en fin, yo lo mostré y me fui después a dar una vuelta a ver otras obras y cuando llegué a donde estaba mi estudio había mucha gente, la gente como de la dirección de la escuela, profesoras, profesores, estudiantes, bastante molestos y algunos comentarios un poco también, un poco raros, como por ejemplo me decían, Iván, tú sabes, aquí eso no se puede hacer, como si yo, en fin. Y bueno, una situación bastante incómoda y luego les dije que era un retoque porque es un retoque digital, pues yo fui al museo, hice el gesto y me imité esta ficción documental más o menos en la que este personaje se enoja con el arte moderno y hace como una especie de línea curva sobre un par de Mondrians. Y era también una forma mía como esa era como mi forma de aprender como de relacionarme con esto nuevo que era como esta nueva historia del arte muy presente, muy fresca y también como entender que ese es el lugar del museo, ¿no? También, ¿qué tiene uno que hacer? ¿Para qué sirve? Otro proyecto que en ese sentido es este video que se llama, esta acción más bien, que se llama Feeling, que es, en ese tiempo estaba yo también pues muy estudiando y leyendo muchas cosas, entre las cuales un manifiesto muy bonito que es el manifiesto suprematista, y que lo escribió Malevich, y
Es manifiesto que habla principalmente de sensaciones, como dice que la pintura es sobre todo como antes que nada y sobre todo es como una cosa de sensaciones. Aquí no se escucha, pero ahí me fui al museo con una radio pequeña y la sintonicé como en una emisora que pasaba por ahí y me fui a bailar con él un poco, a intentar de sentir lo que él describía en su texto. Pero también era como proponer un uso distinto del museo, ¿no? Como cuál es mi función en tanto que espectador en un museo, como ir a ver o quedarme quieto, pasar. Un poco, uno es como un poco un fantasma, ¿no? Cuando visita los museos. Tiene que pasar por ahí como un espectro y en fin, estas son imágenes de unas primeras exposiciones. Igual me voy a parar aquí un poquito porque es el tema que vamos a ver un poco más adelante con más profundidad. Em, Esta es una serie de fotos que se llama Caballos, que son una serie de estatuas ecuestres aquí en París. Esto es de en 2011, sí. En las que están los como reyes franceses, sobre todo reyes franceses, sí. Y yo me divertí como a borrar a estos personajes también un poco, digamos que este trabajo tenía una historia también. Yo en Bogotá, antes de irme durante mi época universitaria, había fundado un grupo que se llamaba Movimiento Etcéterista con unos amigas y amigos con los que hacíamos bastantes intervenciones sin ningún ánimo artístico, sino más bien como por hacerlo. Ah, Creo que influenciados por los situacionistas o por cosas así. Em, y una de nuestras actividades era como de fiesta en las noches, en los fines de semana, era a escalar monumentos y emborracharnos en monumentos escondidos de la policía, o a veces nos pillaban, entonces nos íbamos, en fin. Y era como, digamos, si yo como, yo crecí en un barrio como alejado periférico en Bogotá, en la localidad de Kennedy, en donde no hay monumentos. Eh, y fue siendo adolescente, como a los 15 años, que mi familia se mudó al centro, y yo con ellos. Y ahí descubrí cómo más o menos se representa la ciudad, ¿no? Como allá en mi barrio, pues no habían como este tipo de representaciones, no hay como representaciones históricas ni figuras históricas, sino pues las casas que se van construyendo, las calles y ya. Eh, y llegar al centro fue como descubrir una especie de lenguaje institucional, pero también lenguaje formal de cómo se muestra lo heroico, cómo se muestra lo histórico en una plaza, en un parque, en una fachada, en la arquitectura, que fue también como un primer viaje, ¿no? Como una primera, la salida del barrio hacia el centro fue como descubrir otra ciudad, otro país también. Eh, y creo que llegar a París fue un poco parecido, ¿no? Como descubrir como toda esta representación histórica de cómo se representa uno y cómo siempre, y hay pues como, no solo como en Europa, pero hay como una tradición muy larga, pues, de millones, de miles y miles de años, de cómo esto se ha venido construyendo, ¿no? Entonces aquí era muy visible como mm, el prestigio y como esta especie de por ejemplo, en estos caballos uno los ve, estos caballos contorsionados, torcidos, como que son un elemento como para poner en valor a un rey. Ah, ah, Además, como también muy curiosa la relación que hay aquí en Francia entre esa adoración un poco a una realeza, pero al mismo tiempo como una gran reverencia a la revolución, que fue el momento donde ellos acabaron con la monarquía. Entonces, como era una parte de entender todo eso. Y en esta serie yo lo que hago es como desaparecer a estos reyes, como imaginar a estos caballos descansar un poco y dejarlos existir solos, eh, que también revela un poco como el kit de este tipo de imágenes. En 2012 hay un proyecto que es bastante importante para mí que se llama La Estrategia. La Estrategia es mis padres, ellos son profesores de escuela y siempre han sido militantes hasta hoy. Allá en Bogotá, están allá todavía. Y en los años 70 ellos hacían parte de unos grupos clandestinos y como eran sindicalistas también tenían como muchas amenazas, sobre todo mi padre que era un líder sindical. Y entonces ellos vivían en unos grupos que llamaban células con nombres distintos y utilizaban como unas estrategias como para un poco protegerse un poco de esa persecución y al mismo tiempo como
sí, una especie de sistema de vida particular. Pero pues como era clandestino no hay como muchos archivos de esa época. Hay un poco de historias de tradición como oral que nos han transmitido y mis padres y sus amigas y amigos. Y a mí, yo crecí escuchando como estas historias de los mitad de los años 70, em, algunas muy duras, algunas tiernas, algunas muy fuertes, algunas como muy poéticas también, algunas muy chistosas, algunas un poco tontas, como las historias son. Em, y yo decidí en 2012, después de ya haber estado algunos años en Francia, volver, pues igual siempre volvía, pero volver a, como a trabajar ahí en Colombia, ¿no? Y quería volver a hacer los archivos que nunca existieron o más o menos de eso. Entonces me fui a vivir con un grupo de gente en las mismas condiciones en las que ellos vivían y ah, como un poco en autarcía, en una casa en la ciudad y luego en el campo, también nos entrenamos como físicamente y habían mucho igual, entonces lo que yo hice fue un documental más o menos como casi un reality donde filmábamos cómo vivíamos más o menos, pero había muchas partes de las acciones que ellos realizaban en la época que yo no tenía conocimiento, entonces también me permití inventármelas. Y me las inventé, pues, más trayéndola al presente como con un tema que me parecía importante tratar, ¿no? Que era ese, justamente el tema ese de los monumentos. Entonces, esto era en 2011. Esta imagen que ven aquí es una estatua que está en el Parque Nacional aún hoy, en una rotonda ahí donde venden jugos, no sé si conocen, que venden un muy buen jugo de porojo. Eh, y esta imagen es de un señor que se llama Francisco Orellana, que es, el pedestal lo dice como Colombia honra a Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, que siempre me pareció desde hace 10 15 años o antes cuando conocí la estatua, hasta hoy, muy paradójico como esa noción de aún honrar a un señor que supuestamente descubrió el Amazonas él solito, sabiendo que había muchas cosas, mucha gente que vivía ahí, mucha historia que ya estaba construida. Y me parece que es muy paradójico que este tal vez sea el único monumento que honra la Amazonía en Bogotá, o por lo menos en el centro. Entonces, em, utilizando este film como herramienta, yo no tenía especialmente permiso para hacer este tipo de cosas, pero pedí un permiso muy vago, muy diciendo que iba a filmar en los parques en la ciudad y logré gestionar una carta de la alcaldía que me permitía, decía el señor Iván Argote, se le permite filmar en los parques y bajo esa caparazón o bajo esa especie de estrategia me permitía hacer varias intervenciones sobre monumentos. Eh, Creo, no sé, el tema en esa época no era tan álgido, entonces incluso la policía pasaba y pues tampoco era como que dijeran muchas cosas. Supongo que hoy es un poco, no sé, tal vez depende de la hora, ¿no? El contexto. Y la idea aquí, como pueden ver, era la idea de hacer desaparecer la imagen de este señor y utilizar estos espejos para no solamente para hacer desaparecer la imagen de él, sino también para proponer esta pregunta y es que ¿por qué seguimos honrando a este tipo de figuras y no a un contexto y todo alrededor que está alrededor, ¿no? Y lo que me permite está, digamos que hay una obra que se llama Etcétera, voy a mostrar por acá, es esta. Son las fotografías como de esa intervención. Um, eh, y ese, pues el espejo me servía como para reenviar al contexto alrededor y era como decir, por qué estos pedestales están honrando esta figura y no está honrando a lo que pasa alrededor, a la gente que trabaja, a la gente que construye las ciudades? Nunca hemos visto pues en Bogotá, por lo menos, monumentos a los obreros de construcción, a las personas que limpian la calle, a las personas que limpian las casas. Siempre es como una historia muy señores de grande bigote que nos miran desde arriba, que son o los que conquistaron o los que mandaron, y siempre una historia también muy masculina, muy bélica también, muy militar, pero no una historia que nos hable, no algo que nos hable
ni de la naturaleza, ni de la felicidad, ni de la tristeza, ni del amor, y mucho menos de otras cosas. Por esa época también, en ese mismo rodaje, empecé a hacer estas intervenciones que se llaman turistas. También en ese momento, esto pues además, como ustedes saben muy bien, estas estatuas ya no están ahí. En ese momento, a mí me pareció también desde mucho antes, también me parecía muy fuerte que el primer monumento que uno ve al llegar desde el aeropuerto a Bogotá era un monumento que se llamaba el Monumento a los Reyes Católicos. Me parecía una cosa supremamente violenta, extraña, además también como en un lugar un poco raro, como en el medio de una avenida, no muy transitada, o sea, no, en fin, una especie de plaza, no le permitía como a la gente pasar, como que la gente que pasa por ahí, la gente que pasa corriendo la 26. ah, ah, y, ah, y en ese entonces me parecía como una imagen. Luego también, como hice una investigación, estas estatuas tienen una historia también rarísima. El país, la ciudad, el país mandó a hacerlas para celebrar supuestamente los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón, pero no tenían plata para hacer los pedestales, entonces se quedaron guardadas muchos años en una bodega hasta que la ciudad las volvió a sacar para celebrar los 400 años de la ciudad de Bogotá. Y las pusieron en el Monumento a las Banderas, pero después hubo una modificación del Monumento a las Banderas, donde ahora hicieron esa glorieta y tal. Eso no sé si fue en los 70. Y esas estatuas se volvieron a sacar y luego alguien decidió que las iban a poner ahí cerca del aeropuerto. El Cristóbal Colón tenía que estar apuntando hacia una dirección, estaba apuntando hacia otra. Nadie informa que, o sea, le pusieron monumento a los reyes católicos como si fuera el rey y la reina, en fin, como un montón de decisiones arbitrarias de principio a fin que muestran también como el origen y cómo se hacen ese tipo de monumentos, ¿no? Como que los monumentos no son raras por elección democrática o por voluntad popular, sino es gente que tiene el dinero para mandarlas a hacer, que las proponen. Es el caso en Colombia, pero es el caso aquí también, y les mostraré otro ejemplo. Estas también intervenciones la hice en Madrid. De hecho, la primera vez que lo hice fue en Madrid, sobre también algunos reyes españoles. Me parecía como, como descubriendo Madrid la primera vez que fui, me parecía más honesto tener este tipo de momentos, descubriendo como la riqueza un poco y como para interceptar un poco también esa narrativa un poco de gloria y dominación. Me parecería que sería más honesto que ese patrimonio arquitectural y digamos, monumental, tuviera un poquito más de relación como con el origen de esa riqueza. Voy a saltarme esta parte. Digamos que en paralelo con estos proyectos yo seguía haciendo como filmes, documentales, muchas esculturas que tienen como elementos urbanos. Esta es una escultura un obelisco. Cuando yo llegué a París me sorprendió mucho ver como la cantidad de patrimonio que viene de otras civilizaciones aquí. Me acuerdo que en los primeros días me llevaron al Louvre y justamente ahora en este momento estoy trabajando sobre un proyecto relacionado con eso. Y yo no entendí, porque la primera vez que yo viajaba fuera del país, yo no entendí cómo habían traído tantas cosas de tantas civilizaciones al centro de una ciudad. Pensando también como que en Colombia muchas cosas de nuestro patrimonio, digámoslo así, no las tenemos y mucho menos podríamos aspirar o a que, gracias, o sea, no pienso que sea bueno, pero a tener cosas que vengan de otras civilizaciones, ¿no? Pero aquí se parece en Europa normal tener como cosas que se llevan de Egipto, que se han traído desde la antigüedad, pero que siguen comprando aún hoy, todavía hasta este año, por ejemplo, siguen comprando como antigüedades egipcias que se sabe fueron robadas. Por ejemplo, hace poco el Louvre compró una pieza que fue robada en 2015. Que pues ellos supuestamente no sabían, pero a través de, en fin, es difícil saber que en algún momento ese tipo de patrimonio se lo han llevado. Y aquí entonces en París hay un obelisco muy grande egipcio que también me pareció una cosa muy absurda. Este falo un poco vertical, que muestra no solo como la dominación de otra cultura, la producción cultural, sino como esta relación así un poco que lo espicha uno, ¿no? Y la idea con esta obra era mostrar un obelisco que perdía la fuerza, como este falo que ya no es, que es flácido, que está al suelo. Y esta es una escultura que viajó mucho. Este es otro proyecto, es muy distinto, hay como proyectos que son reacciones como a cosas que existen, y hay proyectos que son proposiciones también para el espacio público.
que creo que los dos hablan un poco de lo mismo, de distintas formas. Este es un sube y baja, como cualquier otro en un parque, cualquier otro, pero a escala mayor. Y la idea es que sea un sube y baja común, y la idea es como que muestre cómo cada movimiento que uno hace influencia al otro, ¿no? Entonces, cuando alguien sube, él es suficientemente sensible como para que una persona pueda afectar al grupo y que el grupo, entonces generan dinámicas de grupo, de juego, de equilibrio, de desequilibrio. Y era como eso, como representar esta metáfora de que cualquier cosa que hacemos afecta a los otros. Esto voy a pasar rápidamente por aquí, pero estos son unos proyectos que yo hice en Douala, en Camerún, que también me invitaron a hacer un monumento, de hecho, en la ciudad. Em, y yo no encontré la razón suficiente como para erigir algo, como de dónde yo voy a ir aquí, como dice el meme, a son de qué voy yo a erigir algo aquí, como no encontraba como ni el lugar ni la razón. La historia de Camerún es muy dura porque es un país que fue liberado, pues que es independiente desde hace muy poco tiempo y que aún sigue siendo muy dominado por Francia. Tiene como una infraestructura muy difícil y, en fin, la idea de yo venir a instalar como una escultura permanente ahí me parecía muy complicado. Entonces decidí más bien incrustarme como en el alcantarillado, en algunas, este es el alcantarillado que son como unos canales, y intervenir sobre las losas que faltaban, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, el Camerún es independiente desde el 61, pero fue una independencia que le dio Francia un poco ah, después de haber aplastado un movimiento revolucionario con extrema violencia, con mercenarios, con cosas que hacían horribles. Por ejemplo, no permitían que a la gente que era como independentista los enterraban en concreto para que no los pudieran hacer funerales como rituales propios, para que el alma no pudiera descansar, ese tipo de cosas. Entonces, muy difícil. Y bueno, ahora fue dirigido 30 años por un militar que le cedió el poder a otro militar que lleva como 36 ahora, que se llama Paul Biya. Y es una dictadura militar ahí. Es muy difícil estar en la calle sin que un militar le venga a uno a molestar, en fin. Entonces yo me incrusté dentro de estas losas de concreto y lo que proponía era escribir como unos poemas que hablaban de dignidad, que hablaban de respeto, como que hablaban, que empezaban, parecían como poemas de amor, pero también hablaban de temas más serios y como el hecho de estar ahí en el suelo como que los hacía de cierta forma invisibles, y el hecho de que sirvieran para algo también los hacía invisibles como para los militares, que incluso a veces llegaron a no ayudarme, pero por lo menos a no molestarme. Y en fin, es un proyecto como vasto que sigue. Esto, bueno, esto es en otro lugar muy distinto, pero es una obra, digamos, más escultórica, diría yo. Son unos puentes que también construyen unos poemas que hablan de eso. Digamos que estas son también proposiciones como, o como una especie de antimonumentos, tal vez. Estas, por ejemplo, son unas plataformas en un desierto sobre las cuales la gente podía subir y contemplar como la perspectiva de otra manera, con unos poemas también que estaban escritos en español. Esto era en Estados Unidos, pero eran en español. A veces traducciones, a veces comentarios distintos. También me gustaba la idea que no era. Em, Esto va a pasar un poco, esto es un proyecto un poco de largo, como unos talleres que yo hago con niños y niñas en distintas partes, talleres de protesta, pero bueno, también sí hablan como del uso del espacio público, ¿no? Y de tomar la palabra en el espacio público. Aquí las niñas y niños construyen cada uno su eslogan, como dormir más para estar menos cansado, o no me gustan las tareas, o me gustan los perros, o también depende como del contexto y la ciudad. Yo lo he hecho en unas 15 ciudades distintas y los temas y los asuntos son muy distintos. Por ejemplo, esto era en Benín, en Cotonú, y aquí habían, por ejemplo, muchas niñas decían que las niñas puedan ir al colegio porque desde muy niñas las ponen a hacer los oficios en la casa. Y esto era en Roma obviamente era otro tema, este trabajo con un colegio, pero es muy específico. Um, no sé si voy bien de tiempo. Sí, ¿no? Empezamos hace como 25 minutos. Eh, eh, bueno, voy súper rápido también, pero bueno. Eh, esto es en Buenos Aires. En Buenos Aires yo hice una exposición que se llama
Ternura Radical, que la pieza principal de esta, perdón, la pieza principal de esta exposición era un video que se llama La Plaza del Chafleo, que es una palabra que yo me inventé. De hecho, me la inventé, pues me la inventé. En un momento, ¿cómo se llama? Una llamada a propuestas, un llamado a propuestas para hacer como una intervención artística en una pequeña plaza que hay en la 19 con Tercera, en Bogotá. Ahí en la calle 19 con carrera Tercera, una pequeña plazoleta. Y yo estaba en esa época en Bogotá, era en 2016, y se me ocurrió proponer que le cambiaran el nombre a la plaza, que le pusieran la Plaza del Chafleo. Y la idea era como no proponer como una gran escultura ni un gran objeto, sino al contrario, tal vez algo de muebles, algo de un lugar donde uno se puede sentar, donde uno se puede acostar, o como un lugar más acogedor. Y, y tal vez como todo como usando la palabra chaflear, el verbo chaflear, que es un verbo que no existe, con la idea de que obviamente pues chaflear no quiere decir nada, pero con la idea de que según a medida que la gente vaya usando la plaza, chaflear quiere decir algo. Entonces no sé si la gente se va ahí a hacer su pausa de almuerzo y a comerse el almuerzo, tal vez chaflear será ir a almorzar, vamos a chaflear ahí a la plaza. O si la gente va y se va a dar besos allá en la plaza, pues chaflear tal vez sea eso también. Y la idea era como generar una escultura pública o una especie de monumento que fuera invisible, que fuera una palabra que se va llenando de contenido según cómo uno usa un lugar. Y no al contrario, no decidir antes como el sentido del lugar con una idea mía o con una idea que venga de arriba, digamos, de la alcaldía, sino al contrario, que sea el uso de un lugar que le dé sentido a una palabra y que sea una especie de escultura que pueda viajar como viaja una palabra, ¿no? Entonces, obviamente no envié el proyecto porque era un poco como proponer algo de un vacío y dije, bueno, tal vez no es el momento y no va a ganar. Eh, pero me dice, años después, dice como, bueno, hice un film en el que yo propongo como hacer esta plaza. Y ese es un film que propone hacer la plaza y después el film de que propone esta idea dice, bueno, pero ¿y qué podrá hacer chaflear? Y yo empiezo a utilizar esta palabra chaflear para especular sobre qué puede ser un chafleo. Entonces, esta es una parte de este film en Buenos Aires. El film lo hice entre Camerún, porque es ahí donde estaba trabajando allá, entre París y Buenos Aires, en el que encontré, un año antes de la exposición, vine a hacer como una investigación. Encontré una fuente que se llama Fuente de Poesía en el centro de Buenos Aires, en una plaza que se llama Plaza Mitre. Un lugar muy central, muy bonito. Y encontré esta fuente que estaba vacía. eh, y me pareció muy difícil encontrar la fuente de poesía vacía y entonces le pregunté a Sofía, que estaba conmigo, que es mi pareja, que es de Buenos Aires, por qué habían vaciado la fuente y me explicó que en esa época, que hace unos 15 años, los taxistas venían a lavar los carros con el agua de la fuente y que la alcaldía decidió cortar la fuente. Se llamaba Fuente de Poesía porque en los 90 un grupo de artistas decidió proyectar poemas en la noche y entonces la gente se sentaba ahí y en los poemas que estaban ahí era como un lugar de encuentro. Desde que secaron la fuente se apagaron los poemas y pues se apagó todo. Entonces yo decidí hacer como una intervención sin permiso. Gestioné 15.000 litros de agua, entonces me prestaron 15.000 litros de agua, me regalaron 15.000 litros de agua, un camión como un cisterna. Y decidimos llenar la fuente de nuevo, y al mismo tiempo llamamos a la alcaldía y les dijimos, mire, vamos a llenar de nuevo la fuente de poesía, que les guste o no, ¿no? Como hacer una especie de intervención con agua, una especie de vandalismo, diríamos yo. Mm, Se demoró como un día entero en llenar la fuente porque es muy grande. Pero lo bonito fue que a raíz de eso la ciudad continuó a mantener la fuente. Unas semanas después llegaron las personas que habían instalado los poemas en los años 90 y los volvieron a instalar. Y de repente este pequeño rincón como que retomó otra vida, ¿no? Y ahí como en el film yo digo como tal vez chaflear es llenar de sentido como un espacio de olvido también.
Ese es ahí les digo, ese momento oficial en el que se abrió de nuevo la fuente de poesía, que es pues muy poco espectacular, pero es también como para mí muy bonito y fue importante en ese momento. Esto fue en 2018 y la fuente hasta hoy sigue abierta. Esto va a pasar rápido. Esto no. Listo. Iván, ¿ahí me escuchas? Sí. Listo. No, para que sepas, nos quedan unos 5 minutos que ya nos preguntaste, para que Bueno. tengas más unos 5 minutos, para conocer también la última parte de tu trabajo también, aparte de todo lo que estás presentando. Gracias. Vale. Bueno, les voy a mostrar esta serie de obras también, que es como preguntas sobre qué pasa con estos objetos o estas estatuas una vez se van. Una vez... a mí me parece que uno podría, como en el espacio público, ofrecerse el descanso de dejar mover estas estatuas y descansar un poco, ¿no? También no necesariamente reemplazarlas sistemáticamente por otro tipo de estatuas o por otro tipo de representaciones, también descansar un poco y hacer otro tipo de cosas, dejar a la naturaleza crecer o yo qué sé. Entonces estas son una serie de esculturas que proponen como un uso nuevo para estos objetos sí, como hacerlos un contenedor de vida y como un poco también y respetar esas imágenes y utilizarlas de otra forma, dejarlas invadir por la naturaleza. Otro proyecto que hice en Texas también sobre una estatua que sacaron en el que justamente le propusimos a la ciudad hacer como estas escaleras para que fuera la gente que se subiera ahí y utilizara eso como un podio. También las escaleras tenían un pequeño poema. Casi que funciona, pero le dio miedo a la alcaldía por la presión como de algunos grupos muy conservadores. Entonces hicimos unos eventos y barbecues donde como que proponíamos, esto era como una propuesta bastante seria y como que a través de políticos. Son instalaciones también realizadas en Madrid sobre esta figura de Cristóbal Colón. Hay un dato como un poco raro que yo aprendí hace poco y es que la fiesta nacional, como en Colombia el 20 de julio, en España es el 12 de octubre. Que me pareció una cosa un poco extraña, rara, dura, fea. Entonces, yo hice una exposición como alrededor de eso. Estas son imágenes de una instalación que está en este momento en el Pompidou, en el que muestro 3 films que voy a mostrar pequeños, 3 momentos muy cortos, que hablan son 3 films que hablan sobre 3 tipos de monumentos distintos en París, Madrid y Roma. Con también una especie de objetos suaves que son como una especie de ruinas de monumentos que son utilizados como muebles, cojines. La idea era como generar una agora desde la cual uno podía contemplar estos films y el film está como lleno de preguntas muy sencillas sobre por qué esto está aquí, de dónde vino esto, qué nos dicen estas cosas. Lastimosamente no escuchan el sonido aquí, pero esta es una intervención en Roma que hice sobre alrededor como del primero obelisco que fue traído a Europa, que fue en -10, por Augusto, que fue un emperador que lo hizo para celebrar los 20 años de la conquista de Egipto. Y bueno, como él, muchos emperadores después siguieron trayendo y luego los papas que siguieron trayendo en el Renacimiento y para poner al frente de sus iglesias y basílicas. Y siempre utilizados como un marcaje de poder, ¿no? Como de dominación del otro, dominación de otra cultura. Entonces, esta era como una propuesta de mostrar que tal vez estos objetos como llegaron se pueden volver a ir y también hablar como en paralelo de la idea de la restitución, que es un fantasma un poco que estresa a la gente aquí mucho. Este es otro proyecto. Ay, perdón, este no funcionó. Este es un proyecto sobre una estatua de un militar aquí en París que se llama Joseph Gallieni, que fue muy presente en las colonias e hizo un texto horrible que se llama La política de las razas, en el que expliques un manual sobre cómo dominar tu colonia, sobre cómo dividirla, sobre cómo poner la gente en contra, sobre cómo forzar la gente al trabajo. Y en París le hicieron este monumento. Como ustedes pueden ver aquí, el pedestal son 4 mujeres de 4 razas distintas que representan supuestamente los continentes que él dominó. Este monumento lo mandó a hacer un grupo de militares como nostálgicos de la colonización francesa y pues con la bendición o con el permiso de la ciudad y del país lo instalaron ahí al frente de un museo militar. Entonces yo empecé a pensar en un tipo de intervención que hacer sobre este lugar, pero pensé que me parecía un poco, que no sabía muy bien qué hacer, como si intervenirla físicamente me parecía como un poco.
Entonces dije, no, lo más interesante es el momento en que se la lleven, ¿no? Y para empezar el debate desde ahí. Pero como no ha pasado aún, entonces, bueno, hagamos el simulacro, hagamos como, inventémonos ese día que nunca pasó. Entonces me vestí como trabajador de la ciudad, me fui con unos amigos y compañeros de vestidos de esa forma, alquilamos una grúa, me subí ahí a la estatua, la amarré y al final hice este video en el que se ve la estatua moverse. Y luego este video fue publicado en la prensa y en redes también, que eran parte del proyecto. La verdad, yo no moví la estatua, la última parte la hice en postproducción, porque creo que no es mi lugar como decir yo solo que la estatua tiene que irse. Yo creo que tenemos que ser un grupo y somos varios que estamos pidiendo eso. Y yo lo hice para activar el debate. Y tenía la complicidad de un periódico local, perdón, que aceptó publicar la noticia y ponerla en Twitter, y eso generó un debate, porque aquí ningún monumento ha sido movido, a diferencia de otros países. En Francia ningún monumento lo han tocado, de ningún tipo. Este fue un tweet que fue chistoso porque era un tweet que hizo la alcaldía de París, que mandó a alguien a revisar si la estatua se la habían robado o no, que les dio miedo pues que nos la habíamos robado. Y probaron con una imagen que es chistoso también, porque yo pruebo con otra imagen que sí me la llevé y ellos prueban con una imagen que no. En fin. Y este es otro proyecto, para terminar, que hice en Madrid, que es muy parecido al de Gallieni, en el que hice una réplica de la estatua de Cristóbal Colón. Y la hice circular por Madrid, como un poco por los centros de poder, para también que la gente contemple como la posibilidad de que eso pase, ¿no? Como también con un seguimiento del país, que también me hizo una flor de seguir el proyecto y de seguir como las reacciones de la gente. Y ya, ahí voy a parar. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio, y seguiremos en contacto.